Finge que me besas durante 10 minutos, dijo el millonario. Pero lo que hizo la camarera dejó a todos en shock. Finge que me besas durante 10 minutos, susurró el millonario. La camarera se quedó perpleja, pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras de asombro. Buenas tardes, amigos. Escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo ahora. No olviden suscribirse y apoyar el vídeo con un me gusta. Finge que me besas durante 10 minutos, susurró Vladimir Sergeyev, inclinándose hacia Ana con una urgencia que contrastaba con la elegancia de su smoking hecho a medida. El tiempo pareció detenerse. El murmullo de la exclusiva gala benéfica en el Hotel Palacio Imperial se convirtió en un zumbido lejano mientras Ana Petrova intentaba procesar las palabras que acababa de oír. Tenía que haber oído mal. Definitivamente había oído mal. Perdón, respondió, apretando con más fuerza la bandeja de plata con las copas de champán que había estado sirviendo toda la noche. Por favor, insistió él, dando un paso más hacia ella. Te compensaré por la molestia. Pero necesito que me sigas el juego ahora mismo. La mirada de Vladimir se desvió sutilmente hacia la entrada del salón. Ana siguió la dirección de sus ojos y vio a una mujer deslumbrante con un vestido dorado, que se abría paso entre los invitados como si fueran meros obstáculos en su camino. Su determinación era palpable incluso a distancia. No puedo hacer eso, balbuceó Ana, tratando de mantener la compostura profesional que la señora María Sokolova, la estricta gerente de eventos del hotel, le había inculcado. Me despedirían de inmediato. Vladimir se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado, un gesto que delataba una genuina desesperación. Te pagaré lo suficiente para que no te preocupes por eso. ¿Verás, esa mujer? Volvió a mirar hacia la entrada. No acepta un no por respuesta. Lo he intentado todo y sigue persiguiéndome. Solo necesito 10 minutos, lo suficiente para que entienda que estoy con otra persona. Ana estudió al hombre que tenía delante. Vladimir, de 35 años, heredero del mayor imperio tecnológico de América. Lo había reconocido al instante, como todo el personal del evento. Al servir a personalidades importantes, la confidencialidad es absoluta. Eran las instrucciones. Nunca pensó que ese servicio incluiría fingir ser su amante. Señor Sergeyev, no pudo terminar la frase. La mujer del vestido dorado había localizado a Vladimir y se dirigía hacia ellos con una gracia felina. Algo en sus ojos, una posesividad que rozaba la obsesión, hizo que Ana tomara una decisión impulsiva. Dejó la bandeja en una mesa cercana y con un movimiento fluido que la sorprendió incluso a ella misma. Se acercó a Vladimir hasta que solo unos centímetros los separaban. «Me lo explicarás todo después», susurró, levantando una mano hasta su mejilla. La sorpresa en los ojos de Vladimir duró solo un segundo, antes de que comprendiera y se inclinara hacia ella. Sus labios se encontraron con una naturalidad que desmentía la falsedad de la situación. Ana esperaba un simple roce, algo superficial y breve, pero Vladimir la besó con una ternura e intensidad que hicieron que su corazón, traicioneramente, se acelerara. Su mano se posó en la cintura de ella, atrayéndola con firmeza pero sin forzarla. Olía a sándalo y a algo indefinible, exclusivo, como todo en él. Ana se descubrió respondiendo al beso casi por instinto, olvidándose por completo de dónde estaban. Cuando finalmente se separaron, el salón se había sumido en un silencio total. Decenas de miradas se clavaban en ellos, desde la indignación de los invitados más conservadores hasta la morbosa curiosidad de quienes adoraban los escándalos de la alta sociedad. Entre todas, la más penetrante era la de la mujer del vestido dorado, cuyo rostro perfecto se había transformado en una máscara de furia e incredulidad. «¿Quién es ella, Vladimir?», exigió la mujer, acercándose casi hasta tocar a la pareja. Ana sintió el impulso de retroceder, de disculparse, de volver a su papel de camarera invisible, pero la mano de Vladimir seguía en su cintura, anclándola a esa realidad alternativa en la que una chica como ella podía estar junto a alguien como él. «Oksana», respondió Vladimir con una calma que contradecía la tensión palpable del momento.
Te presento a Ana. Hizo una pausa casi imperceptible. Novia. Novia. La palabra resonó en la cabeza de Ana como un eco absurdo. 5 minutos antes servía canapés, y ahora era supuestamente la pareja de uno de los solteros más codiciados de América. Oksana Ivanova, heredera del imperio petrolero de los Ivanov y exmodelo internacional, según recordaba Ana de las revistas que hojeaba mientras esperaba el autobús. La mujer la examinó de arriba abajo con un desprecio apenas disimulado. «Una camarera», pronunció la palabra como un insulto. «¿En serio, Vladimir? ¿De verdad esperas que me crea tu relación con el personal de servicio?» Un rubor de vergüenza e indignación subió por el cuello de Ana. Toda su vida había tenido que soportar esas miradas, comentarios que reducían su existencia a un uniforme y un trabajo, como si no fuera digna de respirar el mismo aire que la gente como Oksana Ivanova. Antes de que pudiera responder, sintió que la mano de Vladimir apretaba ligeramente su cintura, un gesto de apoyo casi imperceptible. «Lo que pienses o dejes de pensar, Oksana, hace mucho que dejó de importarme», respondió él con una frialdad que contrastaba con la calidez que le mostraba a Ana. «Nuestra historia terminó hace 3 años. Te sugiero que lo aceptes de una vez». Un murmullo recorrió el salón. La orquesta, que había interrumpido brevemente su actuación durante el beso, reanudó la música con cierta vacilación, como intentando disolver la tensión en el ambiente. Oksana dio un paso al frente. Su caro perfume invadió el espacio personal de Ana. «Esto no ha terminado, Vladimir», masculló con una voz controlada pero amenazante. «Y tú, querida, deberías saber que estás jugando en una liga que no es la tuya». Con esas palabras, se dio la vuelta sobre sus tacones de diseñador y se marchó, dejando tras de sí una estela de susurros y miradas curiosas. El silencio entre Vladimir y Ana se prolongó durante unos segundos, incómodo y lleno de preguntas no formuladas. Finalmente, él retiró la mano de su cintura, un gesto que, extrañamente, se sintió como una pérdida. «Lo siento», dijo en voz baja. «Te he puesto en una situación imposible». Ana tragó saliva tratando de recuperar la compostura profesional que siempre había sido su escudo. «Necesito volver a mi trabajo, señor Sergeyev», respondió evitando su mirada. «Si me lo permite». Se dio la vuelta, dispuesta a escabullirse antes de que la situación se complicara aún más. Pero la voz de Vladimir la detuvo. «Espera». No fue una orden, sino casi una súplica. «Ahora te debo mucho más que una simple explicación. ¿Podríamos hablar cuando termine tu turno?» Ana debería haber dicho que no. Lo sensato, lo profesional, habría sido negarse educadamente y volver a la seguridad del anonimato, a su papel de una figura más del personal que se mueve discretamente entre los ricos y poderosos. Pero algo en la inesperada vulnerabilidad de Vladimir Sergeyev, tan contradictoria con su imagen pública, despertó su curiosidad. «A la 1 de la madrugada», aceptó finalmente. «En el jardín trasero, junto a la fuente». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Vladimir, transformándolo de una manera sorprendente. Por un instante, Ana vio a un hombre diferente al magnate de la tecnología que aparecía en las revistas de negocios. «Allí estaré», prometió él. Ana asintió brevemente y recogió su bandeja, alejándose con paso medido, sintiendo decenas de miradas siguiéndola. Entre ellas, la más penetrante provenía de la señora Sokolova, cuya expresión prometía una conversación muy desagradable a la primera oportunidad. El resto de la noche transcurrió como un sueño febril para Ana. Sirvió champán, retiró copas vacías, sonrió educadamente a comentarios condescendientes, todo en modo automático mientras su mente repasaba una y otra vez lo sucedido. Sus labios aún hormigueaban con el recuerdo del beso. Un beso que no debería haber significado nada, pero que había despertado sensaciones que creía olvidadas desde hacía mucho tiempo. A sus 27 años, Ana Petrova había aprendido a no esperar demasiado de la vida,
Hija de una inmigrante francesa y un estadounidense que las abandonó antes de que ella naciera, había crecido viendo a su madre trabajar en hoteles de lujo como el Palacio Imperial, siempre al servicio de personas que realmente no la veían. Cuando su madre enfermó 4 años atrás, Ana abandonó sus estudios de diseño para seguir sus pasos, asumiendo el papel de principal sostén familiar, con una resignación que se había convertido en su compañera constante. «Quiero verte en mi despacho, ahora mismo». La voz cortante de la señora Sokolova la sacó de sus cavilaciones mientras ordenaba vasos en la estación de servicio. La mujer, de 60 años, con el pelo teñido de negro y un porte militar, era una institución en el Hotel Palacio Imperial. Había ascendido desde una posición como la de Ana hasta convertirse en la gerente de eventos más respetada y temida del circuito de lujo estadounidense. Ana la siguió con la certeza de quien se dirige a su ejecución. La oficina de la señora Sokolova, un espacio austero pero elegante en el segundo piso, olía a café fuerte y a ese perfume anticuado que la mujer había usado durante décadas. «Siéntate», ordenó cerrando la puerta tras ellas. Ana obedeció, manteniendo la espalda recta y las manos sobre las rodillas, tal como le habían enseñado en su primer día de trabajo. «Supongo que entiendes la gravedad de lo que acaba de ocurrir», comenzó la señora Sokolova con un tono engañosamente tranquilo. Yo... No he terminado, la interrumpió bruscamente la mujer. En 30 años en este negocio nunca he visto tal falta de profesionalidad. El personal no confraterniza con los clientes, nunca. Es la regla número 1. Ana bajó la mirada. La vergüenza le quemaba las mejillas. Lo entiendo y lo lamento profundamente. Fue una situación extraordinaria. La señora Sokolova la estudió con los ojos entrecerrados. Vladimir Sergeyev no es un cliente cualquiera, dijo finalmente. Su familia posee propiedades en medio país, incluyendo 4 hoteles de nuestra competencia. Si quisiera, podría comprarnos mañana mismo sin pestañear. El estómago de Ana se encogió al comprenderlo. Iba a ser despedida por haber accedido a la petición de alguien tan poderoso. La ironía era casi dolorosa. Para su sorpresa, la señora Sokolova suspiró. Un suspiro que parecía contener décadas de cansancio acumulado. «No voy a despedirte, al menos no esta noche». Ana levantó la vista, desconcertada. «No. El señor Sergeyev habló conmigo hace media hora», explicó la mujer mayor. «Me pidió que no tomara medidas contra ti. Dijo que asumía toda la responsabilidad por el incidente». Una nueva oleada de vergüenza inundó a Ana. La idea de que Vladimir intercediera por ella como si fuera una niña que necesita protección era casi tan humillante como la perspectiva del despido. «No necesito su intervención», respondió con más firmeza de la que pretendía. «Asumo la responsabilidad de mis actos». Una chispa de algo parecido al respeto brilló en los ojos de la señora Sokolova. «Termina tu turno como de costumbre», dijo finalmente, levantándose para indicar que la conversación había terminado. «Mañana decidiremos sobre tu empleo». Ana salió del despacho con una mezcla de alivio y ansiedad. Su trabajo pendía de un hilo, pero tenía una noche de prórroga. Una noche en la que, incomprensiblemente, había accedido a encontrarse con el hombre que había puesto en jaque su estabilidad. Las siguientes horas se arrastraron con una lentitud tortuosa. Ana sentía las miradas de sus compañeros, una mezcla de curiosidad, envidia y preocupación. Daria, una camarera que llevaba 7 años en el hotel, se le acercó mientras retiraba unas botellas vacías. «Petrova, ¿en qué estabas pensando?», masculló manteniendo una sonrisa profesional para los invitados que pasaban. «Claro que sé quién es», respondió Ana colocando las copas cuidadosamente en una bandeja. «Toda América lo sabe». «Entonces también deberías saber que Oksana Ivanova no es alguien con quien quieras cruzarte», continuó Daria. «Su familia controla la mitad del país y ella tiene fama de no olvidar una afrenta». Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En su impulso por ayudar a Vladimir, no había pensado en las posibles represalias.
La gente como Oksana Ivanova vivía en un mundo donde las reglas ordinarias no se aplicaban, donde los caprichos podían convertirse en vendetas sin consecuencias reales para ellos. Yo solo hice lo que me pidieron, se defendió, aunque sabía que era una verdad a medias. Nadie la había obligado a responder al beso con tanto entusiasmo. Daria negó con la cabeza, con una expresión a medio camino entre la compasión y la resignación. Ten cuidado, Petrova. La gente como nosotros no juega en sus ligas. Para ellos somos material fungible. Sus palabras resonaron con una familiaridad dolorosa. ¿Cuántas veces había oído a su madre repetir frases similares? Nosotros servimos, ellos disfrutan. Así es el mundo, Mapetite. A medida que avanzaba la noche y la gala comenzaba a perder fuerza, Ana se encontró mirando el reloj una y otra vez. ¿Realmente iba a encontrarse con Vladimir Sergeyev a la 1 de la madrugada? ¿Qué esperaba obtener de esa conversación? ¿Una disculpa, una explicación? Quizás una promesa de que intercedería por ella si la señora Sokolova decidía despedirla. O tal vez algo más. Un pensamiento que trataba de reprimir cada vez que surgía. A las 12:45, mientras los últimos invitados se retiraban entre conversaciones enturbiadas por el alcohol, Ana pidió un descanso. El supervisor de turno, al tanto del incidente pero demasiado cansado para hacer preguntas, simplemente asintió. Se dirigió al vestuario del personal, donde se quitó el chaleco negro del uniforme y se soltó el pelo de la estricta coleta que exigían las normas. Su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer cansada, con incipientes ojeras, pero con los ojos inusualmente brillantes. Se aplicó un poco de brillo de labios, un gesto automático que al instante la hizo sentir ridícula. ¿A quién intentaba impresionar? El jardín trasero del Hotel Palacio Imperial era uno de esos secretos a voces entre los empleados. Un espacio diseñado para eventos al aire libre, con estatuas clásicas, setos perfectamente recortados y una fuente central tenuemente iluminada por la noche. Durante los descansos, muchos trabajadores escapaban allí para tomar aire fresco, lejos de las exigencias del servicio. A la 1:05, Ana cruzó las puertas francesas que daban al jardín, esperando encontrarlo vacío. Pero allí estaba Vladimir Sergeyev, de pie junto a la fuente, contemplando el agua como si contuviera algún mensaje cifrado. Se había quitado la chaqueta del smoking y la corbata, y con la camisa ligeramente desabrochada, parecía menos un magnate inaccesible y más un hombre corriente, casi vulnerable bajo la suave luz nocturna. Pensé que no vendrías, dijo al notar su presencia. Yo también lo pensé, admitió Ana, manteniendo una distancia prudente. Pero merezco una explicación. Vladimir asintió señalando un banco de piedra cercano. Por favor, siéntate. Prometo ser breve. Ana dudó un instante antes de acceder. La proximidad de Vladimir era inquietante de una manera que no podía o no quería definir. Antes de nada quiero disculparme, comenzó él, sentándose a una distancia respetuosa. Te puse en una situación imposible y ahora he puesto en peligro tu trabajo. Hablé con la señora Sokolova. Me lo dijo, confirmó Ana, que intercediste por mí. Una expresión de genuina preocupación cruzó el rostro de Vladimir. Era lo mínimo que podía hacer. La culpa es enteramente mía. Ana estudió su perfil mientras él volvía a mirar la fuente. Bajo esa luz, sin el filtro de las revistas o la televisión, pudo apreciar los detalles que lo hacían real. Una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha, el cansancio en sus ojos, la tensión en sus hombros que contradecía su aparente relajación. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. Había docenas de mujeres allí que habrían estado encantadas de ayudarte. Una sonrisa irónica curvó los labios de Vladimir. Ese es precisamente el problema, respondió, repitiendo sin saberlo las palabras que Daria le había dicho antes. Cualquiera de ellas se habría aprovechado de la situación.
Un beso con Vladimir Sergeyev habría significado contactos, favores, prestigio o al menos material para cotilleos durante meses. ¿Y conmigo? No. Contigo vi... Buscó las palabras adecuadas. Autenticidad. Te observé trabajar toda la noche, eficiente, discreta, amable sin ser servil, diferente. Ana no supo cómo tomar ese inesperado cumplido. La había estado observando antes del incidente. Sobre Oksana, continuó él cambiando de tema. Rompimos hace 2 años, pero se niega a aceptarlo. Nuestras familias tienen intereses comerciales entrelazados, lo que complica las cosas, y últimamente ha intensificado sus intentos de reconciliación. Por eso necesitabas una novia falsa. Vladimir asintió pasándose una mano por el pelo con un gesto cansado. Esta noche era crucial. Tenemos unos inversores extranjeros evaluando un proyecto conjunto. Si Oksana montaba una escena, o peor aún, daba la impresión de que nos estábamos reconciliando, habría enviado la señal equivocada a los inversores. Cuestiones de negocios, concluyó Ana comprendiendo la situación. En mi mundo, lo personal y lo profesional rara vez están separados, explicó él con un matiz de amargura. Cada relación es una posible alianza comercial o una desventaja estratégica. La franqueza de su tono sorprendió a Ana. ¿Era posible que el hombre que aparecía sonriente en las portadas de las revistas económicas, rodeado de lujo y poder, en realidad se sintiera atrapado? Suena solitario, comentó casi sin pensar. Vladimir la miró con una intensidad renovada, como si la viera de verdad por primera vez. Lo es, admitió en voz baja, más solitario de lo que podrías imaginar. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, roto solo por el suave murmullo de la fuente. Ana era consciente de que su descanso estaba a punto de terminar, de que debía volver a la realidad de su trabajo, a la incertidumbre de su futuro. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente. Eso depende, en parte, de ti, respondió Vladimir, girándose para mirarla directamente. Mañana hablaré con el director general del hotel. Me aseguraré de que conserves tu trabajo, si eso es lo que quieres. El orgullo de Ana se encendió ante la implicación. No necesito tu caridad, dijo, más tajante de lo que pretendía. Puedo encargarme de mis propios problemas. En lugar de ofenderse, Vladimir asintió. No lo dudo. Pero esto no es caridad, es responsabilidad. Mis acciones tuvieron consecuencias para ti, y debo asumirlas. La lógica era impecable, pero aún así a Ana le incomodaba la idea de deberle algo a ese hombre. ¿Y qué hay de Oksana?, preguntó cambiando de tema. Después de lo de esta noche, la expresión de Vladimir se ensombreció. Probablemente intensificará sus esfuerzos. Al menos al principio no está acostumbrada a perder. Y mucho menos ante alguien a quien considera. Se detuvo, buscando una forma diplomática de expresarlo. Inferior, completó Ana con una sonrisa sin humor. Puedes decirlo, no es nada que no haya oído antes. Iba a decir fuera de su círculo, corrigió Vladimir. Pero sí, en esencia, es eso. Su visión del mundo es extremadamente jerárquica. Ana asintió, recordando la mirada desdeñosa de Oksana, tan familiar que casi resultaba cómica en su previsibilidad. Mi descanso termina en 5 minutos, dijo, mirando su reloj. Tengo que volver. Vladimir se levantó al mismo tiempo que ella, respetando su espacio pero con una expresión que sugería que quería decir algo más. Gracias por escucharme, Ana, dijo finalmente. Y por tu ayuda esta noche, aunque haya complicado tu situación. Ella asintió, dispuesta a dar por cerrado ese extraño episodio, pero Vladimir continuó. Me gustaría compensarte adecuadamente. Ya te he dicho que no necesito tu caridad, repitió, encaminándose hacia la puerta. No es caridad, insistió él siguiéndola. Es una propuesta de negocios. Ana se detuvo, intrigada a pesar de su buen juicio. ¿Una propuesta de negocios? Vladimir respiró hondo, como si se estuviera armando de valor para lo que iba a decir. La situación con Oksana no terminará esta noche. Si acaso se complicará y los rumores sobre nosotros ya deben estar circulando.
¿Qué propones exactamente?, preguntó Ana, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. Necesito que sigas fingiendo ser mi novia, respondió él con determinación. Por un tiempo, hasta que se cierren las negociaciones con los inversores y Oksana acepte por fin que lo nuestro ha terminado. Ana se quedó mirándolo, tratando de discernir si hablaba en serio. La expresión de Vladimir no dejaba lugar a dudas. ¿Has perdido la cabeza?, respondió finalmente. Yo no pertenezco a tu mundo. Nadie se creería que alguien como tú está realmente con alguien como yo. Esta noche se lo han creído, replicó él. Lo suficiente para que Oksana se sintiera amenazada. Fue un momento, una situación controlada, argumentó Ana. Es diferente a lo que propones. Vladimir dio un paso hacia ella. Su expresión era sumamente seria. Te compensaré generosamente, por supuesto, y estableceremos términos claros, límites definidos. Sería estrictamente profesional. Ana se echó a reír, incrédula. ¿Profesional? ¿Contratarme para fingir ser tu novia? ¿Qué soy? Una actriz. Eres alguien que necesita dinero y que ha demostrado ser capaz de manejar situaciones complicadas con dignidad, respondió él con franqueza. Y yo soy alguien que necesita precisamente eso ahora mismo. La observación, aunque precisa, era dolorosa. Sí, necesitaba dinero. Los medicamentos de su madre eran caros. El alquiler de su pequeño apartamento subía constantemente mientras su salario permanecía estancado. ¿Por cuánto tiempo?, se oyó preguntar, sorprendiéndose a sí misma. 3 meses como máximo, respondió Vladimir. Hasta que cerremos el trato con los inversores y la situación con Oksana se enfríe. ¿Y qué implicaría exactamente? Aparecer conmigo en algunos eventos públicos, cenar juntos ocasionalmente en lugares visibles, mantener las apariencias, explicó él. Nada íntimo, solo actuación. Ana sabía que debía rechazar esa locura de inmediato. Era exactamente el tipo de complicación que su madre le había advertido evitar toda su vida. No te mezcles con los ricos, Mapetite. Para ellos somos intercambiables, pero para nosotros ellos son catastróficos. Y sin embargo, una parte de ella, una parte que creía dormida desde hacía mucho tiempo, se sentía extrañamente atraída por la propuesta, no solo por el dinero, sino por la posibilidad de experimentar, aunque fuera como una farsa, un mundo completamente diferente al suyo. Tengo que pensarlo, dijo finalmente. Vladimir asintió respetando su indecisión. Claro, tómate tu tiempo. Sacó una tarjeta de su bolsillo y se la tendió. Es mi número personal. Llámame cuando hayas tomado una decisión. Ana cogió la tarjeta, sintiendo el peso del caro papel entre sus dedos. Un simple rectángulo que representaba una decisión que podría cambiarlo todo. Tengo que volver a trabajar, dijo, guardando la tarjeta en el bolsillo de su pantalón. Gracias por escucharme, Ana, respondió Vladimir con una sonrisa que resultó ser genuinamente agradecida, independientemente de tu decisión. Mientras volvía a la realidad de su trabajo, Ana no podía dejar de pensar en la propuesta. Una farsa, un acuerdo comercial disfrazado de romance. ¿Era eso mejor o peor que un simple acto de caridad? Y más importante aún, ¿por qué la idea de pasar más tiempo con Vladimir Sergeyev, aunque fuera bajo falsas pretensiones, le resultaba tan inquietantemente atractiva? 5 días después del incidente en la gala, Ana contemplaba la tarjeta de Vladimir sobre la mesa de su pequeño apartamento. El papel grueso, con el nombre y el número personal del empresario grabados en relieve, parecía fuera de lugar entre las facturas sin pagar y las recetas médicas de su madre. ¿Todavía estás pensando en ello?, preguntó Svetlana Petrova desde el sofá, donde descansaba envuelta en una manta a pesar del calor de la tarde. A sus 54 años, Svetlana conservaba la elegancia que la había caracterizado en su juventud como bailarina en París, antes de que el amor por un estadounidense la trajera a este país. Ahora, con el pelo prematuramente canoso y el cuerpo debilitado por la enfermedad autoinmune que la aquejaba desde hacía años, aún mantenía una dignidad innata que había transmitido a su hija. No estoy pensando en ello, mintió ella, guardando rápidamente la tarjeta.
Solo estaba organizando las facturas. Svetlana la miró con esa perspicacia que solo tienen las madres, esa capacidad de ver a través de las evasivas más elaboradas. Te conozco desde que estabas en mi vientre, ma petite. Llevas 5 días con la cabeza en las nubes y sosteniendo ese papel en las manos cada vez que crees que no te veo. Ana suspiró, sabiendo que era inútil intentar engañar a su madre. Se sentó a su lado en el desgastado sofá que habían comprado de segunda mano 7 años atrás. Es complicado, mamá. Los hombres ricos siempre lo son, respondió Svetlana con cansancio. Pero lo que más me preocupa es lo que te está quitando el sueño. Te oigo dar vueltas en la cama cada noche. Era cierto. Desde su conversación con Vladimir en el jardín, Ana apenas había podido dormir. La propuesta daba vueltas en su cabeza, seductora y aterradora a partes iguales. Por un lado, el aspecto financiero era innegablemente atractivo. La señora Sokolova, sorprendentemente, no la había despedido, pero le había asignado los turnos menos deseables y las tareas más agotadoras, como un recordatorio de los límites profesionales. El dinero que Vladimir le ofrecía por 3 meses de falso romance equivalía a más de un año de su salario actual, suficiente para los medicamentos de su madre, para saldar las deudas acumuladas, incluso para considerar retomar sus estudios de diseño. Por otro lado, estaba el miedo. El miedo a las consecuencias de involucrarse en un mundo que no era el suyo. El miedo a Oksana y su posible venganza. El miedo a desarrollar sentimientos que no tendrían cabida en un acuerdo puramente profesional. Alguien me ha hecho una oferta, confesó finalmente. Otro trabajo. Los ojos de Svetlana, del mismo tono avellana que los de su hija, se entrecerraron con sospecha. ¿Qué tipo de oferta? Ana dudó, pero sabía que necesitaba la perspectiva de su madre, la sabiduría que provenía de una vida de navegar las complejas relaciones entre clases sociales desde el lado menos privilegiado. ¿Recuerdas el incidente que te conté en la gala del Palacio Imperial? ¿El beso con el millonario? Svetlana asintió. Difícil de olvidar. Quiere que sigamos fingiendo, explicó Ana, las palabras saliendo apresuradamente. Que sea su novia durante unos meses, para ahuyentar a su ex y cerrar un trato importante. La expresión de Svetlana pasó del asombro a la preocupación, y finalmente a una tristeza teñida de resignación. Mon Dieu, susurró en francés, una expresión que usaba desde la infancia de Ana para situaciones absurdas. Y te ofrece dinero por ello. Sí, confirmó Ana. Bastante, de hecho. Svetlana se incorporó ligeramente. Una mueca de dolor cruzó su rostro por el esfuerzo. Ana Petrova, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Estás considerando esto solo por el dinero? La pregunta golpeó a Ana con la fuerza de una revelación. ¿Era solo por el dinero o había algo más? Algo que se negaba a admitir incluso ante sí misma. Necesitamos el dinero, mamá, respondió evadiendo la verdadera cuestión. ¿Tus medicamentos, el alquiler? No me has respondido, insistió Svetlana tomando la mano de su hija entre las suyas. Te conozco. Siempre has sido práctica, responsable, pero también una soñadora curiosa. ¿Es eso lo que te atrae, la posibilidad de asomarte a otro mundo? Ana sintió un rubor subirle por las mejillas. Su madre siempre había tenido esa desconcertante habilidad de leer sus pensamientos más ocultos. Quizás un poco, admitió en voz baja. Pero es principalmente por el dinero. Es una oportunidad que no puedo permitirme dejar pasar. Svetlana guardó silencio por un momento, observando a su hija con una mezcla de comprensión y preocupación. Los ricos son diferentes, ma petite, dijo finalmente, no solo por su dinero, sino por cómo ven el mundo. Para ellos todo es negociable, todo tiene un precio, incluso las personas. Vladimir no es así, se encontró defendiéndolo Ana. Es complicado, pero no creo que sea una mala persona. Una sonrisa triste curvó los labios de Svetlana. Tu padre tampoco parecía una mala persona, respondió suavemente.
hasta que decidió que una bailarina francesa con una hija pequeña era demasiado complicado para su vida perfecta. El recuerdo del abandono, una herida siempre presente aunque rara vez mencionada, flotó entre ellas como un fantasma. Esto es diferente, insistió Ana. Es un acuerdo con términos claros, con límites definidos. No hay lugar para malentendidos ni para sentimientos. Svetlana soltó una risa suave, casi compasiva. Sherry. Los sentimientos siempre encuentran un lugar, especialmente donde no han sido invitados. La observación, simple pero profunda, dejó a Ana sin palabras. ¿Era eso lo que realmente temía? Que los sentimientos, esos traidores silenciosos, se colaran en lo que se suponía que era un simple acuerdo comercial. Son solo 3 meses, repitió, más para convencerse a sí misma que a su madre. Y podríamos pagar todas las deudas, tus medicamentos, incluso mudarnos a un lugar mejor. Svetlana apretó suavemente la mano de su hija. La decisión es tuya, Ana. Siempre lo ha sido. Solo te pido que seas honesta contigo misma sobre lo que buscas en esto. Esa noche, después de asegurarse de que su madre estaba cómodamente instalada en el dormitorio, Ana cogió el teléfono y la tarjeta de Vladimir. Los números brillaban en la pantalla mientras los marcaba. Cada número, una oportunidad para arrepentirse, para colgar antes de cometer lo que podría ser el mayor error de su vida. 3 tonos, luego su voz. Diga. Soy Ana. Se presentó intentando que su voz sonara firme, profesional. Ana Petrova. El silencio al otro lado duró apenas 1 segundo, pero fue suficiente para que Ana considerara colgar de nuevo. Ana, repitió Vladimir, y algo en la forma en que pronunció su nombre hizo que su estómago diera un vuelco. Me alegro de oírte. He estado pensando en tu propuesta, dijo yendo directamente al grano. Tengo algunas condiciones. Por supuesto, respondió él, y Ana casi pudo imaginar su sonrisa al otro lado de la línea. ¿Te importaría si las discutimos en persona? Podría invitarte a cenar mañana. Ana se tensó. Cenar con Vladimir Sergeyev sería demasiado parecido a una cita real, lo que complicaría la claridad profesional que necesitaba mantener. Preferiría algo más formal, respondió. Una reunión en un lugar neutral durante el día. Como desees, aceptó él sin dudar. ¿Qué tal el café de Central Park a las 11? Central Park. Un lugar público pero discreto, frecuentado tanto por turistas como por locales. Lo suficientemente neutral para que ninguno de los dos tuviera la ventaja. Una elección inteligente. Allí estaré, confirmó Ana. Hasta mañana, señorita Petrova. Hasta mañana, corrigió él suavemente. Si vamos a hacer esto, tendrás que llamarme por mi nombre. Ana sintió un escalofrío ante la intimidad implícita en esa simple petición. Hasta mañana, Vladimir. Después de colgar, Ana se quedó sentada en su pequeña cocina, el teléfono aún en la mano, preguntándose si acababa de tomar la decisión correcta o si había firmado un contrato con el diablo. El café de Central Park bullía con la tranquila actividad de una mañana tardía cuando Ana llegó. 10 minutos antes de la hora acordada. Había elegido su atuendo con cuidado. Unos vaqueros oscuros, una blusa blanca simple pero elegante y el único par de zapatos de cuero que poseía. Ni demasiado formal ni demasiado casual. Un equilibrio que esperaba que proyectara la imagen de alguien que se tomaba esto como un negocio, no como una fantasía romántica. Se sentó en una mesa apartada. Pidió un café americano y sacó un pequeño cuaderno donde había anotado meticulosamente sus condiciones. Repasó la lista, asegurándose de no haber olvidado nada crucial. A las 11 en punto, Vladimir Sergeyev entró en el café. A pesar de que iba vestido de manera informal, con unos vaqueros de diseño, una camisa azul arremangada hasta los codos y unas gafas de sol que se quitó al entrar, su presencia alteró sutilmente la atmósfera del lugar. No era solo su atractivo físico o la evidente calidad de su ropa, sino algo más intangible. Una seguridad que provenía de saber que el mundo estaba hecho para personas como él.
Varias cabezas se giraron para observarlo, y Anna notó cómo la camarera se erguía y componía una sonrisa especial mientras él preguntaba por ella. Cuando sus ojos se encontraron a través del café, Anna sintió una oleada de nerviosismo que intentó disimular con un sorbo de su bebida. «Buenos días», saludó Vladimir, acercándose a su mesa e inclinándose para darle un beso en la mejilla que la pilló por sorpresa. «Espero no haberte hecho esperar». «Acabo de llegar», mintió Anna, desconcertada por el gesto casual de intimidad. «Gracias por venir». Vladimir se sentó frente a ella, estudiándola con una mirada que parecía apreciar cada detalle de su apariencia. «Estás muy guapa», comentó con naturalidad, como si estuviera constatando un hecho evidente. «Gracias», respondió Anna tratando de mantener un tono profesional. «He estado pensando en tu propuesta y tengo algunas condiciones que me gustaría discutir antes de tomar una decisión final». Vladimir asintió haciendo una seña a la camarera que se acercó de inmediato. «Un expreso, por favor», pidió antes de devolver su atención a Anna. «Te escucho». Anna abrió su cuaderno, agradecida de tener algo en lo que centrarse que no fuera la intensa mirada de Vladimir. «En primer lugar, necesito una claridad absoluta sobre lo que implica exactamente este acuerdo», comenzó bajando la voz. «Límites físicos, expectativas sociales». «Totalmente razonable», asintió Vladimir. «¿Qué más?» «En segundo lugar, un contrato formal, revisado por un abogado de mi elección», continuó, «con cláusulas de confidencialidad mutuas y términos de rescisión claros». Una sonrisa de aprobación curvó los labios de Vladimir. «Impresionante. ¿Has negociado contratos antes?» «No. Pero he visto suficientes películas para saber cómo acaban estos acuerdos cuando no hay una documentación adecuada», respondió Anna, más seca de lo que pretendía. Vladimir soltó una risa genuina, atrayendo varias miradas curiosas. «En tercer lugar», prosiguió Anna, ignorando la reacción de Vladimir, «una compensación económica estipulada por escrito, con un adelanto del 30% en el momento de la firma». La camarera trajo el expreso, interrumpiendo la conversación por un momento. Vladimir le dio las gracias con una sonrisa que hizo que la joven se sonrojara antes de retirarse. «Veo que lo has pensado todo», comentó dando un sorbo a su café. «¿Algo más?» «Sí». Anna lo miró directamente. «Necesito mantener mi trabajo actual. Este acuerdo es temporal y quiero tener algo a lo que volver cuando termine». Vladimir frunció ligeramente el ceño. «Anna, podría ayudarte a conseguir algo mejor que servir mesas, con tu inteligencia y tus capacidades». «Mi trabajo me da estabilidad», lo interrumpió ella. «Y dignidad. No te estoy pidiendo una carrera, solo que no interfieras con lo que ya tengo». Algo en su tono debió de transmitir la importancia de ese punto, porque Vladimir asintió sin insistir. «Entendido. ¿Qué más?» Anna respiró hondo antes de mencionar su última condición, la más personal. «Y finalmente, necesito que este acuerdo no afecte a mi madre de ninguna manera. Está enferma y es vulnerable. No quiero que se vea expuesta a ningún tipo de escrutinio o estrés por esto». La expresión de Vladimir se suavizó. «No sabía que tu madre estaba enferma. Lo siento». «Tiene lupus», explicó Anna brevemente. «Algunos días son mejores que otros, pero es la razón principal por la que estoy considerando esto. Los medicamentos son caros». «Ya veo», dijo Vladimir, y no fue una pregunta. Anna asintió, agradecida de no tener que explicar las complejidades financieras de mantener a una persona con una enfermedad crónica con un sueldo de camarera. «De acuerdo». Vladimir terminó su expreso. «Todas tus condiciones me parecen razonables. Haré que mi abogado prepare un contrato con estos términos, y podrás revisarlo con tu asesor legal antes de firmar». «No tengo un abogado personal», admitió Anna con cierta incomodidad. «Contrataré a uno para que revise el documento en tu nombre», ofreció Vladimir. «Alguien completamente independiente que defenderá exclusivamente tus intereses». Anna dudó. La oferta era generosa, pero aceptarla significaría depender aún más de Vladimir, lo que contradecía su intento de mantener el control de la situación.
Preferiría encontrarlo yo misma, respondió finalmente. Si vamos a hacer esto, necesito mantener cierta independencia. De nuevo, esa sonrisa de aprobación que la desconcertaba. Como desees. Ahora, si no te importa, me gustaría discutir algunos aspectos prácticos de este acuerdo. Ana cerró su cuaderno y prestó atención, intentando ignorar la sensación de que estaba negociando con el diablo. En primer lugar, necesitamos crear una historia de fondo creíble sobre cómo nos conocimos y cuánto tiempo llevamos juntos, explicó Vladimir, inclinándose ligeramente hacia adelante. Algo lo suficientemente plausible para que nadie cuestione la naturaleza de nuestra relación. Podríamos decir una verdad parcial, sugirió Ana, que nos conocimos en un evento en el Hotel Palacio Imperial. Es plausible, pero necesitamos detalles más elaborados. ¿Cuándo? ¿Cómo pasamos de un encuentro casual a una relación? Ana consideró las posibilidades, consciente de que cualquier historia que inventaran tendría que ser sostenida por ella durante los próximos 3 meses. Podríamos decir que nos conocimos hace 6 meses en un evento corporativo donde yo estaba trabajando, propuso. Insististe en intercambiar números y empezamos a vernos en secreto. ¿Por qué en secreto?, preguntó Vladimir, claramente intrigado por su elección de palabras. Porque es lo que tendría más sentido, explicó Ana. Yo querría mantener mi privacidad y mi trabajo, y tú, bueno, no querrías alimentar las especulaciones sobre nuestras diferencias de estatus hasta que estuvieras seguro de que era algo serio. Vladimir la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Has pensado en esto más de lo que dejas ver, comentó. Ana se encogió de hombros, tratando de restar importancia a su habilidad para imaginar los contornos de una relación que nunca había existido. Es simple lógica. Además, así explicaríamos por qué nadie sabía de nosotros hasta ahora. Tiene sentido, asintió Vladimir. Ahora sobre los eventos a los que necesitarás asistir conmigo. Durante la siguiente hora discutieron los detalles prácticos del acuerdo. Los eventos sociales, los posibles encuentros con Oksana, el comportamiento público esperado y el nivel de proximidad física que ambos consideraban aceptable. Besos breves, tomarse de la mano, abrazos casuales, nada más íntimo. Necesitarás ropa adecuada para estos eventos, mencionó Vladimir, repasando el calendario social de las próximas semanas. Podemos incluir un presupuesto de vestuario en el contrato. Ana se tensó visiblemente. No quiero que me reinventen, dijo con firmeza. No soy un proyecto de transformación. No es lo que estaba sugiriendo, respondió Vladimir. Pero estos eventos tienen códigos de vestimenta específicos. No es solo estética, es protocolo. Ana sabía que tenía razón, pero la idea de ser mejorada para su mundo le resultaba humillante. Puedo encargarme de mi propia ropa, insistió. Solo avísame de los requisitos con antelación. Vladimir la observó por un momento, como evaluando si valía la pena insistir. Finalmente, asintió. Como desees. Te enviaré los detalles de cada evento con tiempo. Cuando terminaron de discutir los aspectos prácticos, un silencio extrañamente cómodo se instaló entre ellos. Ana miró su reloj, sorprendida de que hubieran pasado casi 3 horas. Tengo que irme, dijo, recogiendo su bolso. Mi turno empieza a las 3. Vladimir asintió, llamando discretamente a la camarera para pedir la cuenta. Te enviaré el borrador del contrato en un par de días, prometió. Y una lista de abogados independientes que podrían representarte, solo como sugerencia. La decisión final será tuya, por supuesto. Mientras esperaban la cuenta, Ana se encontró estudiando a Vladimir con una curiosidad renovada. Esperaba que fuera arrogante, condescendiente, quizás el típico rico acostumbrado a que todos se doblegaran ante sus deseos. En cambio, se había mostrado razonable y respetuoso con sus condiciones, lo cual era desconcertante. ¿Pasa algo?, preguntó él, notando su escrutinio. Me preguntaba por qué yo, admitió Ana. Hay docenas de mujeres que estarían encantadas de fingir ser tu novia sin poner tantas condiciones. Vladimir la miró con una intensidad que la hizo apartar la vista. Precisamente por eso, respondió simplemente. No necesito a alguien deslumbrado por mi dinero o mi apellido.
Necesito a alguien con el carácter suficiente para mantener la perspectiva, para recordar que esto es un acuerdo profesional, no un cuento de hadas. La franqueza de su respuesta la sorprendió. Esperaba alguna evasiva encantadora, no esa cruda honestidad. Además, añadió Vladimir con una leve sonrisa, Oksana te considera una amenaza real precisamente porque eres diferente a las mujeres con las que suelo relacionarme. Su reacción en la gala fue reveladora. La camarera volvió con la cuenta, interrumpiendo la conversación. Vladimir pagó rápidamente, dejando una generosa propina que no pasó desapercibida. Al salir del café, la luz del día los recibió con un brillo implacable. Ana se puso sus gafas de sol, consciente de la extraña imagen que debían de proyectar. Vladimir Sergeyev, cuyo rostro aparecía regularmente en las revistas económicas, caminando junto a una camarera del Hotel Palacio Imperial, como si fuera lo más natural del mundo. «Mi coche está a la vuelta de la esquina», dijo Vladimir. «¿Puedo llevarte a algún sitio?» Ana negó con la cabeza. Lo último que necesitaba era que la vieran llegando al trabajo en el coche de Vladimir Sergeyev. «Cogeré el metro, es más rápido a esta hora del día». Vladimir asintió, respetando su decisión sin insistir. «Una cosa más», dijo antes de que se despidieran. «La semana que viene hay una cena en casa de los Ivanov. Oksana estará allí, junto con los inversores del proyecto que te mencioné». Ana sintió un nudo en el estómago. Una cosa era discutir este acuerdo en teoría, y otra muy distinta era enfrentarse a Oksana Ivanova en su propio territorio. «¿Es absolutamente necesario que asista?», preguntó. «Sí», confirmó Vladimir. «Es el escenario perfecto para establecer la credibilidad de nuestra relación. Los Ivanov son demasiado orgullosos para montar una escena en su propia casa, lo que nos da cierta ventaja». Ana respiró hondo, sabiendo que ese sería el verdadero comienzo de su farsa. Ya no habría vuelta atrás. «De acuerdo», aceptó. «Envíame los detalles cuando tengas el contrato listo». Se despidieron con un beso formal en la mejilla, un gesto que necesitarían perfeccionar en las próximas semanas. Mientras Ana caminaba hacia la estación de metro, sintió la mirada de Vladimir siguiéndola. Una sensación extrañamente inquietante y agradable al mismo tiempo. Los días siguientes transcurrieron en una normalidad superficial que contrastaba con la tormenta interna de Ana. Cumplió sus turnos en el hotel. Cuidó de su madre. Pagó las facturas. Todas esas rutinas que definían su vida. Mientras esperaba el contrato que podría cambiarlo todo. Llegó un jueves por la tarde, entregado por un mensajero discreto en un sobre de manila sellado. Junto con el contrato de 15 páginas, redactado en un lenguaje legal impenetrable, había una lista de 3 abogados y una nota manuscrita de Vladimir. «He incluido los honorarios del abogado de tu elección en la compensación inicial. Tómate el tiempo que necesites para revisarlo todo. B.S.». Esa noche, después de que su madre se acostara, Ana extendió el contrato sobre la mesa de la cocina y comenzó a leerlo, línea por línea. Descubrió que todas sus condiciones habían sido incluidas, algunas con más detalle del que ella misma había especificado. La compensación económica era significativamente más generosa de lo que había imaginado, dividida en 3 pagos. Un adelanto inmediato, un pago intermedio a mitad de camino, y el saldo final al concluir el acuerdo. Había cláusulas de confidencialidad mutuas, protecciones contra divulgaciones no autorizadas e incluso una disposición especial que limitaba la exposición mediática de Ana, si así lo deseaba. Todo estaba meticulosamente redactado para proteger a ambas partes. Lo que más la sorprendió, sin embargo, fue una cláusula hacia el final del documento. En el caso de que cualquiera de las partes desarrolle sentimientos genuinos que excedan el alcance de este acuerdo profesional, dicha parte se compromete a informar a la otra de inmediato, tras lo cual ambas partes decidirán conjuntamente si continuar, modificar o terminar el acuerdo. Ana releyó el párrafo varias veces, desconcertada por la franqueza con la que abordaba la posibilidad que ella misma había evitado considerar. ¿Era posible que Vladimir también estuviera contemplando esa misma preocupación? ¿O era simplemente una precaución de un hombre acostumbrado a que las mujeres se enamoraran de su fortuna y su posición? Cerró el contrato y se acercó a la ventana de su pequeño apartamento.
A lo lejos, las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres, algunas pertenecientes probablemente a edificios propiedad de Vladimir. Dos mundos, separados por un abismo de circunstancias, a punto de colisionar en una elaborada farsa. ¿En qué me estoy metiendo?, se preguntó Ana, mientras la realidad de lo que estaba a punto de comenzar la alcanzaba por fin. El vestido era sencillo pero elegante. Un diseño de color azul medianoche con un cuello alto que Ana había encontrado en una tienda de segunda mano especializada en ropa de marca. Después de 4 días buscando algo adecuado para la cena en casa de los Ivanov, ese hallazgo había sido casi milagroso. Un auténtico Chanel de hacía 2 temporadas, en perfecto estado y, lo más importante, dentro del presupuesto que se había fijado con el adelanto que había recibido. «Estás preciosa, ma petite», comentó Svetlana desde el umbral del dormitorio, observando a su hija dar los últimos toques a su maquillaje. «Como una princesa». Ana sonrió a su madre a través del espejo. En las 3 semanas desde que había firmado el contrato con Vladimir, la salud de Svetlana había mejorado notablemente. Los nuevos medicamentos, ahora accesibles gracias al adelanto, estaban haciendo maravillas. «No soy una princesa, mamá. Solo estoy interpretando un papel», respondió dándose el último toque de pintalabios. «Todos interpretamos papeles», filosofó Svetlana, acercándose para ajustar un mechón rebelde en el peinado de su hija. «La diferencia es que tú eres consciente del tuyo». El timbre del apartamento hizo que Ana sintiera un vuelco en el estómago. Era la primera vez que Vladimir vendría a recogerla, la primera vez que entraría en su mundo privado, en la realidad que existía más allá de su acuerdo profesional. «Yo abro», dijo Svetlana, dirigiéndose a la puerta con más energía de la que había mostrado en meses. Ana respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. «No es una cita real», se recordó a sí misma. «Es un trabajo, un acuerdo comercial con términos bien definidos». Desde el recibidor, oyó la voz de su madre, seguida de la de Vladimir. El contraste entre el acento francés de Svetlana y el inglés impecable pero ligeramente formal de Vladimir creaba una extraña melodía, casi musical. Cuando finalmente salió de la habitación, los encontró en la pequeña sala de estar. Vladimir, impecable con un smoking que probablemente costaba más que el apartamento entero, sostenía un ramo de lirios blancos que le estaba entregando a Svetlana. Lo que más sorprendió a Ana, sin embargo, fue la naturalidad con la que parecía encajar en ese modesto espacio, sin el aire de condescendencia incómoda que había esperado. «Ana», saludó él, y algo en la forma en que pronunció su nombre envió un escalofrío por su espina dorsal. «Estás magnífica». La sinceridad de su tono la hizo sonrojarse. «Gracias», respondió cogiendo el pequeño bolso de mano que le había prestado una compañera de trabajo. «¿Nos vamos?» «En un minuto», respondió Vladimir volviéndose hacia Svetlana. «Su hija me ha hablado mucho de usted, señora Petrova. Es un placer conocerla por fin». La formalidad sonaba sincera, no ensayada. Svetlana lo estudió con esa mirada perspicaz que Ana conocía tan bien, esa que parecía ver más allá de las apariencias. «Espero que recuerdes lo que hablamos sobre los sentimientos, ma petite», dijo Svetlana en francés, dirigiéndose a su hija pero sin apartar los ojos de Vladimir. Para sorpresa de ambas mujeres, Vladimir respondió en un francés impecable. «Le aseguro, madame, que tengo el mayor respeto por su hija y por nuestro acuerdo». Svetlana levantó las cejas, claramente impresionada. «Un hombre de talentos ocultos», comentó volviendo al inglés. «Interesante». Ana, incómoda por el giro que estaba tomando la conversación, miró su reloj. «Deberíamos irnos. No queremos llegar tarde». Vladimir asintió, despidiéndose de Svetlana con una inclinación de cabeza. «Ha sido un placer, señora Petrova. Prometo cuidar de su hija esta noche». «Eso espero, señor Sergeyev», respondió Svetlana. «Porque, a diferencia de su apellido, ella es irreemplazable». En el ascensor, Ana finalmente soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Siento lo de antes», dijo sin mirar a Vladimir.
Mi madre puede ser muy directa. Me gusta, respondió él simplemente. Es refrescante encontrar personas que dicen exactamente lo que piensan. El Bentley negro que esperaba frente al edificio atrajo las miradas curiosas de los vecinos. Un chofer, un hombre de mediana edad con expresión impasible, les abrió la puerta discretamente. Una vez dentro del lujoso vehículo, Vladimir sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo interior de su chaqueta. «Es para ti», dijo tendiéndosela. «Para esta noche». Ana la cogió con cautela. Al abrirla, contuvo el aliento. Un collar de diamantes y zafiros, delicado pero evidentemente valioso, descansaba sobre el terciopelo negro. «No puedo aceptar esto», dijo de inmediato intentando devolver la caja. «No estaba en nuestro acuerdo». «Es un préstamo, no un regalo», aclaró Vladimir. «Oksana y los otros invitados esperarán ciertas muestras visibles de nuestra relación, joyas en particular». Ana lo miró con duda. ¿Es realmente necesario? Vladimir asintió. Sus ojos reflejaban una comprensión que la desarmó. Lamentablemente, en este mundo, los símbolos importan tanto como la sustancia, más en algunos casos. A regañadientes, Ana volvió a abrir la caja. El collar era hermoso, no ostentoso como había temido, sino elegante y claramente valioso. «Ayúdame a ponérmelo», aceptó finalmente, dándose la vuelta y levantando ligeramente su cabello recogido. Los dedos de Vladimir rozaron su nuca mientras abrochaba el cierre. Un contacto breve, pero que envió un hormigueo por su piel. Cuando se volvió hacia él, notó que la miraba con una intensidad que la hizo súbitamente consciente de cada centímetro de su cuerpo. «Perfecto», susurró con una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos. El resto del trayecto lo pasaron repasando detalles sobre los invitados que encontrarían en la mansión de los Ivanov. Vladimir le proporcionó información sobre cada persona importante, nombres, conexiones familiares, posibles temas de conversación e intereses. Ana lo absorbía todo con la misma concentración que había mostrado durante su formación en el Hotel Palacio Imperial. «Una cosa más antes de llegar», dijo Vladimir cuando el coche comenzó a subir por el exclusivo barrio donde vivían los Ivanov. «Oksana estará en su territorio, rodeada de aliados. Intentará provocarte, humillarte de alguna manera. No respondas a sus provocaciones». «No soy una niña, Vladimir», respondió Ana ligeramente ofendida. «He lidiado con mujeres como ella toda mi vida». «No como esta», insistió él. Su tono era más serio de lo habitual. «Oksana tiene conexiones en todos los medios de comunicación del país, y una palabra suya y cualquier escándalo, real o inventado, estará en todos los titulares mañana». Ana sintió un escalofrío. El contrato incluía cláusulas sobre la exposición mediática, pero ningún documento legal podría protegerla completamente de ese tipo de poder. «¿Por qué rompiste con ella?», preguntó de repente, sorprendiéndose incluso a sí misma por la audacia de la pregunta. Vladimir guardó silencio por un momento antes de responder, como si estuviera evaluando cuánto debía revelar. «Descubrí que nuestra relación era, en gran parte, una estrategia comercial de su padre», respondió finalmente. «Oksana tenía acceso a información confidencial sobre mis negocios que, misteriosamente, llegaba a oídos de sus competidores». «Lo siento», dijo Ana genuinamente conmovida por la traición implícita en esas palabras. «No lo sientas. Fue una lección valiosa», respondió él con una sonrisa sin humor. «En mi mundo, Ana, hasta los sentimientos son activos negociables». Antes de que pudiera responder, el coche se detuvo frente a una impresionante mansión de estilo colonial. Decenas de coches de lujo ocupaban la entrada circular mientras personal uniformado recibía a los invitados. «¿Lista?», preguntó Vladimir, tendiéndole la mano. Ana asintió, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que habían practicado durante su única reunión previa a esa noche. Su mano era cálida, firme, reconfortante de una manera que no había esperado.
Un mayordomo que los recibió en la entrada anunció sus nombres con una formalidad que hizo que Ana se sintiera como una impostora. El señor Vladimir Sergeyev y la señorita Ana Petrova. Las cabezas se giraron, las conversaciones se detuvieron por un instante y decenas de ojos evaluadores se posaron en ella. La mansión de los Ivanov era exactamente como Ana había imaginado. Mármol italiano, arte moderno valorado en millones, antigüedades estratégicamente colocadas para impresionar sin ostentación. Un mundo construido para intimidar a los extraños, para recordarles que no pertenecían allí. Vladimir, sintiendo su tensión, se inclinó ligeramente hacia ella. «Recuerda», susurró cerca de su oído, en un gesto que parecería íntimo para cualquier observador. Todos ellos están más interesados en aparentar que en ser. Esa es su mayor debilidad. La observación tan precisa arrancó una sonrisa genuina de Ana. Respiró hondo y entró en el salón del brazo de Vladimir, decidida a interpretar su papel con la dignidad que su madre le había inculcado. Pronto, varios invitados se les acercaron. Empresarios, políticos, figuras sociales, todos orbitando alrededor de Vladimir con la natural gravedad de quienes buscan conexiones ventajosas. Para sorpresa de Ana, él la incluyó constantemente en cada conversación, presentándola con un orgullo que parecía auténtico, destacando detalles sobre ella que ni siquiera recordaba haberle mencionado. Ana tiene un talento extraordinario para el diseño, le comentó a un famoso arquitecto, haciendo que ella lo mirara con sorpresa. Deberías ver sus bocetos. Tiene una sensibilidad para el espacio que es puramente intuitiva. ¿Cómo sabía él de sus estudios interrumpidos? Ana apenas había mencionado su interés por el diseño durante sus conversaciones. La velada transcurría sorprendentemente bien. Ana descubrió que sus años sirviendo en eventos exclusivos le habían dado un conocimiento invaluable sobre etiqueta, vinos y arte, que ahora podía utilizar desde el otro lado de la ecuación social. Las miradas inicialmente escépticas comenzaron a transformarse en una curiosidad genuina. Fue durante el brindis cuando Oksana finalmente hizo su aparición. Como si hubiera calculado su entrada a la perfección, llegó en el momento en que todas las miradas convergían en el centro del salón, donde el anfitrión levantaba su copa. Vestida con un deslumbrante atuendo rojo que parecía pintado sobre su cuerpo perfecto, se movía con la gracia estudiada de quien sabe que ha captado la atención de todos. Sus ojos, fríos como esmeraldas pulidas, se posaron de inmediato en Anna y Vladimir. «Ahí viene», masculló Vladimir, colocando instintivamente una mano en la parte baja de la espalda de Ana. Un gesto protector que ella le agradeció mentalmente. Tras el brindis, como atraída por una fuerza inevitable, Oksana se acercó a ellos. Su sonrisa, perfectamente ensayada, no llegaba a sus ojos. «Vladimir, querido», saludó ignorando por completo a Ana. «Qué agradable sorpresa. Pensé que estarías demasiado ocupado con el proyecto de Singapur como para honrarnos con tu presencia». «Oksana», respondió él con una cortesía distante. «Nunca estoy demasiado ocupado para los eventos importantes. ¿Recuerdas a Ana?» La mirada de Oksana finalmente se posó en Ana, recorriéndola de arriba abajo con una mirada calculada para intimidar. «Vagamente», respondió. «¿Todavía sirves bebidas o Vladimir ya te ha ascendido?» El veneno en sus palabras estaba apenas velado. Ana sintió un rubor subirle por el cuello, pero recordó el consejo de Vladimir. No respondería a las provocaciones. «Trabajo en el Hotel Palacio Imperial», respondió con calma, «aunque estoy considerando retomar mis estudios de diseño». Antes de que Oksana pudiera replicar, un hombre de aspecto aristocrático se unió a ellos. Por la forma en que Vladimir se tensó ligeramente, Ana supo que debía de ser alguien importante. «Señor Tanaka», saludó Vladimir tendiéndole la mano. «Me alegro de volver a verlo». El hombre, de rasgos japoneses y un traje impecable, devolvió el apretón de manos con una leve inclinación. «Señor Sergeyev, esperaba discutir los detalles finales del proyecto antes de mi partida a Tokio mañana». «Por supuesto», asintió Vladimir, volviéndose hacia Ana. «Permítame presentarle a Hiroshi Tanaka, Ana Petrova, mi novia». Ana notó cómo la expresión de Oksana se endurecía ante la palabra «novia».
pronunciada por Vladimir con una naturalidad que casi le hizo olvidar que todo era una farsa. El señor Tanaka la saludó con respeto, y para sorpresa de todos, especialmente de Oksana, se dirigió a ella con un interés genuino. La señorita Ivanova mencionaba que usted tiene formación en diseño, dijo en un inglés pulcro. ¿Qué especialidad, si se me permite preguntar? Ana parpadeó desconcertada. ¿Oksana había estado hablando de ella con los inversores? Principalmente diseño de interiores, respondió con honestidad. Aunque no pude terminar mis estudios. El señor Tanaka asintió pensativo. Interesante. Nuestro proyecto en Singapur incluye un hotel boutique con énfasis en el diseño local. Quizás podría darnos su opinión en algún momento. Oksana intervino. Su sonrisa era forzada, delatando su irritación. Estoy segura de que la experiencia de servir champán ofrece una perspectiva única sobre el diseño hotelero, comentó con una dulzura elaborada. Fue entonces cuando Ana comprendió todo el juego. Oksana no solo quería recuperar a Vladimir, quería sabotear su negocio con los inversores japoneses. Demostrar que su nueva relación era una farsa, que había perdido el juicio al involucrarse con alguien como ella. Recordó las palabras de su madre sobre los ricos y sus juegos de poder, pero también recordó algo más. Sus años de observación desde las sombras, de aprender los códigos no escritos de ese mundo mientras permanecía invisible para sus habitantes. De hecho, respondió Ana con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Trabajar en el servicio de hostelería de lujo me ha permitido observar exactamente lo que funciona y lo que no, desde la perspectiva del huésped. Los detalles que realmente importan no suelen ser los más ostentosos, sino los más funcionales. El señor Tanaka la miró con renovado interés, mientras Vladimir la observaba con una expresión que Ana no supo interpretar. Una observación muy perspicaz, comentó el japonés. En nuestra cultura valoramos ese equilibrio entre la forma y la función. Quizás podríamos continuar esta conversación en otro momento, cuando no estemos... Miró discretamente a Oksana, interrumpiendo las charlas sociales. El aire de victoria en los ojos de Oksana se transformó en una frustración apenas contenida. Con un gesto elegante pero brusco, se excusó para atender a otros invitados, no sin antes lanzar una última mirada venenosa a Ana. Una vez a solas, Vladimir se inclinó hacia ella. «Eso ha sido brillante», le susurró al oído. «Tanaka es el principal inversor del proyecto. Acabas de impresionarlo más en 2 minutos que yo en 6 meses de negociaciones». «Solo he dicho la verdad», respondió ella, todavía sorprendida de su propia audacia. «Exacto». La mirada de Vladimir había cambiado. Había algo nuevo en ella, algo que iba más allá de la admiración profesional. La verdad, lo único que Oksana no puede comprar ni fabricar. El resto de la noche transcurrió como un sueño para Ana. Bailaron un vals en el centro del salón, Vladimir guiándola con una naturalidad que hacía parecer que lo habían hecho durante años. Conversaron con varios invitados, siempre como un equipo perfectamente sincronizado. Y cuando Oksana intentó provocarla de nuevo, esta vez mencionando rumores sobre su pasado, Vladimir intervino con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. «Oksana», dijo con una voz lo suficientemente alta para que los más cercanos oyeran. «Si continúas con estas insinuaciones, me veré obligado a recordar públicamente por qué terminó exactamente nuestra relación. Estoy seguro de que tu padre preferiría que esos detalles se mantuvieran en privado». El rostro de Oksana palideció visiblemente. Con una disculpa murmurada se retiró a otro grupo de invitados, derrotada, al menos por el momento. Pasada la medianoche, en el Bentley de vuelta al apartamento de Ana, un silencio cómodo se instaló entre ellos. El collar de zafiros y diamantes todavía adornaba su cuello, un peso ligero que le recordaba la extraña realidad que estaba viviendo. «Gracias por esta noche», dijo Vladimir finalmente, rompiendo el silencio. «Ha sido mucho más que convincente». «Solo he seguido el guión», respondió ella, aunque ambos sabían que no era del todo cierto. «Tanaka me ha enviado un mensaje antes de que nos fuéramos», continuó él. Su voz adquirió un tono más profesional. «Quiere cerrar el trato mañana mismo, y ha pedido específicamente que estés presente». Ana lo miró con sorpresa. «¿Yo?
¿Por qué? Porque le han gustado tus ideas sobre el equilibrio entre el lujo y la funcionalidad, explicó Vladimir. Quiere que formes parte de la conceptualización del proyecto. El corazón de Ana dio un vuelco. Una oportunidad real en el diseño. No solo como la novia falsa de Vladimir Sergeyev, sino como una profesional por derecho propio. Pero no tengo un título, solo experiencia informal. Tienes talento y una perspectiva única, la interrumpió Vladimir. El resto se puede adquirir. Cuando el coche se detuvo frente a su edificio, Ana se encontró extrañamente reacia a que la noche terminara. Algo había cambiado entre ellos. Algo sutil, pero innegable. Vladimir, comenzó, insegura de cómo expresar lo que sentía. ¿Esto sigue siendo solo un acuerdo profesional? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de subtextos. Vladimir la miró durante un largo rato, como si estuviera librando una batalla interna. Hay una cláusula en nuestro contrato, respondió finalmente, sobre sentimientos que exceden el alcance del acuerdo. Lo recuerdo, asintió Ana. La incluí porque tenía miedo, confesó él con una honestidad que la desarmó. Miedo de que esto nuestro se volviera real. ¿Y sería tan terrible?, preguntó ella en voz baja. Vladimir tomó su mano, un gesto que habían repetido docenas de veces esa noche como parte de su actuación, pero que ahora se sentía completamente diferente. Sería aterrador, respondió él con una sonrisa vulnerable, porque por primera vez en mi vida no tendría el control sobre el resultado. En ese momento Ana comprendió la verdadera barrera que los separaba. No era el dinero, ni la clase social, ni siquiera los mundos diferentes en los que vivían. Era el miedo. Su miedo a ser utilizada. Su miedo a ser amado por algo más que su fortuna. Propongo una enmienda a nuestro contrato, dijo, sorprendiéndose a sí misma por su propia audacia. ¿Qué tipo de enmienda?, preguntó él, siguiéndole el juego. Una en la que ya no finjamos, respondió Ana, inclinándose hacia él. En la que veamos qué pasa si dejamos de actuar. Sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada de fingido, nada de calculado. No había un público que impresionar. No había una Oksana que ahuyentar. Solo ellos dos, descubriendo que lo que había comenzado como una farsa contenía más verdad de la que ninguno de los dos había esperado. Cuando finalmente se separaron, Vladimir apoyó su frente contra la de ella, con los ojos cerrados, como si intentara memorizar el momento. Tengo miedo de que este sea otro acuerdo en el que yo acabe saliendo herido, susurró. Y yo tengo miedo de ser solo un capricho pasajero, respondió ella con igual honestidad. Vladimir abrió los ojos, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Entonces estamos igualmente asustados, dijo con una leve sonrisa. Quizás ese sea un buen comienzo para algo real, por fin. En ese momento el teléfono de Ana vibró. Un mensaje de su madre. La puerta está abierta. Invítalo a un café. Quiero conocer mejor al hombre de verdad detrás del millonario. Y Ana sonrió mostrándole el mensaje a Vladimir. Parece que mi madre también quiere enmendar nuestro contrato, comentó. ¿Aceptas la invitación? Vladimir miró el modesto edificio de apartamentos, tan diferente de su lujoso ático, y asintió con una sonrisa genuina. Con una condición, dijo, saliendo del coche, que este sea el comienzo de algo verdadero, no el final de algo fingido. Mientras subían las escaleras hacia el apartamento donde Svetlana los esperaba, Ana reflexionó sobre cómo un simple «finge que me besas durante 10 minutos» había transformado su vida de maneras que nunca habría imaginado. Lo que había comenzado como una farsa calculada se había convertido en una oportunidad no solo para un amor inesperado, sino para reconectar con los sueños que había abandonado. Cuando Vladimir tomó su mano en el rellano, Ana supo con certeza que ya no estaba fingiendo, y por la forma en que él la miraba, como si acabara de descubrir algo precioso y completamente inesperado, supo que él tampoco. La puerta se abrió, revelando a Svetlana con 2 tazas de café humeantes ya preparadas, como si hubiera anticipado ese momento desde el principio.
Bienvenido a nuestra casa, Vladimir, dijo la mujer con una sonrisa cómplice, esta vez sin papeles que interpretar. Y mientras cruzaban el umbral juntos, Ana comprendió que a veces el destino tiene un peculiar sentido del humor, porque a veces fingir ser algo durante el tiempo suficiente te permite descubrir que, en realidad, ya lo eras. 6 meses después, Ana estaba de pie en su nuevo estudio de diseño, situado en un prestigioso barrio de Manhattan. La luz del sol se derramaba por los grandes ventanales, iluminando las mesas de dibujo, las muestras de tela y las maquetas de los proyectos que llenaban el espacio de una energía creativa. En una pared colgaba su diploma. Había completado el programa de diseño de interiores con honores, compaginando sus estudios con su trabajo en el proyecto de Singapur de Vladimir. A su lado, una fotografía de la ceremonia de inauguración del Hotel Boutique, donde ella y Vladimir estaban de pie, del brazo, sus sonrisas genuinas y felices. «El café está listo», anunció una voz familiar desde la pequeña cocina del estudio. Ana se giró para ver a Vladimir con 2 tazas humeantes en las manos. Ya no vestía trajes de negocios rígidos constantemente. Hoy llevaba unos vaqueros y un suéter de cachemira, una expresión de relajación que había aprendido a apreciar. «Gracias», dijo ella, aceptando la taza y dejando que sus dedos se rozaran. Un gesto simple que todavía enviaba un cosquilleo por su piel. «Svetlana ha llamado», mencionó él, acomodándose en uno de los sillones que habían elegido juntos para el estudio. «Quiere saber si iremos a cenar el domingo. También ha mencionado casualmente que ha visto un anillo precioso en una tienda de antigüedades». Ana se echó a reír. Su madre, cuya salud había mejorado drásticamente en los últimos meses, se había convertido en su mayor fan y en una casamentera no muy sutil. «No es de las que insinúan con delicadeza», comentó Ana, sentándose en el reposabrazos de su sillón. «Menos mal que yo no soy de los que necesitan indirectas», respondió Vladimir, rodeándola por la cintura. Hizo una pausa por un momento, su expresión más seria. «Ana, estos 6 meses lo han cambiado todo para mí. La forma en que veo el éxito, las relaciones, lo que realmente importa». «Para mí también», respondió ella suavemente. ¿Quién iba a pensar que un beso fingido llevaría a todo esto? «No fue fingido», corrigió él, atrayéndola más cerca. «Creo que ambos supimos desde el principio que había algo real en ello». En el cómodo silencio, Ana reflexionó sobre el viaje que los había llevado hasta allí. Oksana finalmente había abandonado su persecución, especialmente después de que detalles escandalosos sobre sus propias maquinaciones empresariales se filtraran a la prensa, una justicia que había llegado sin ninguna intervención por su parte. El proyecto de Singapur había sido un éxito rotundo, estableciendo una nueva dirección en los negocios de Vladimir y lanzando la carrera de Ana en el diseño. Pero, sobre todo, su relación había florecido en algo hermoso y auténtico, basado en el respeto mutuo, los valores compartidos y un amor profundo que iba mucho más allá de la atracción inicial. «Hay una cosa más», dijo Vladimir, su tono volviéndose nervioso de una manera que rara vez había oído. «Sobre ese anillo que mencionó tu madre». Ana sintió que se le cortaba la respiración cuando él sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Vladimir, sé que empezamos con un contrato», dijo, abriendo la caja para revelar un exquisito anillo antiguo de zafiro rodeado de diamantes. «Pero me gustaría proponer algo más permanente, algo real». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas mientras contemplaba el anillo. No era ostentoso ni excesivamente caro, sino elegante y significativo, un reflejo de su gusto y de su historia. «Cásate conmigo, Ana», dijo él, su voz cargada de emoción. «No porque un contrato lo exija o una necesidad empresarial lo requiera, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti en ella». «Sí», susurró ella, las lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. «Sí, por supuesto, sí». Mientras él deslizaba el anillo en su dedo, Ana pensó en lo lejos que habían llegado desde aquella noche en el Hotel Palacio Imperial. Lo que había comenzado como una petición desesperada de ayuda, se había convertido en la base de la asociación más hermosa que podría haber imaginado.
¿Sabes?, dijo, admirando cómo el anillo brillaba en su mano. Creo que tu petición inicial fue el mejor trato comercial que has hecho nunca. Vladimir se rió, atrayéndola para un beso que contenía todas las promesas de su futuro. La mejor inversión de mi vida, asintió contra sus labios. Y la única que sigue pagando dividendos. Fuera del estudio, la vida de Nueva York continuaba a su ritmo frenético. Pero dentro de su pequeño espacio, el tiempo parecía haberse ralentizado. Eran solo dos personas que se habían encontrado de la manera más improbable, demostrando que a veces, las mejores historias de amor no comienzan con un flechazo, sino con un momento de valentía, un respeto mutuo y la voluntad de ver más allá de las apariencias para encontrar algo real. Por cierto, dijo Vladimir, separándose lo suficiente para mirarla a los ojos. Tu madre tiene razón sobre la cena del domingo. Tenemos un compromiso que celebrar. Ana sonrió, su corazón lleno de felicidad y de las posibilidades que se abrían ante ellos. En ese caso, señor Sergeyev, dijo, haciendo eco de la formalidad de sus primeras interacciones, tenemos un nuevo contrato que planificar. Señora Sergeyeva, respondió él con una sonrisa. Ese es un contrato que no pienso rescindir nunca. Y mientras se besaban de nuevo, rodeados de los sueños que se habían hecho realidad y del amor que había surgido de las circunstancias más inesperadas, ambos supieron que habían encontrado algo invaluable. Una asociación basada no en lo que podían darse materialmente, sino en quienes se estaban convirtiendo juntos. Afuera, la ciudad seguía pulsando con vida, llena de historias de amor y pérdida, de triunfos y desilusiones. Pero en ese estudio, en ese momento, dos almas que habían comenzado su baile con una farsa, finalmente habían encontrado su camino hacia la verdad más auténtica y profunda de todas. Se pertenecían el uno al otro. La historia que había comenzado con un simple «finge que me besas durante 10 minutos» se había convertido en un testimonio del poder de la autenticidad, de la valentía de ser vulnerable y de la magia de lo que sucede cuando dos personas deciden dejar de interpretar papeles y empezar a vivir de verdad. En su abrazo, con el anillo en su dedo y un futuro extendiéndose ante ellos lleno de infinitas posibilidades, Ana y Vladimir sabían que habían encontrado algo raro y precioso, un amor que no se basaba en la fantasía o la conveniencia, sino en la comprensión profunda y la aceptación de quiénes eran realmente. Dos personas imperfectas que se habían vuelto perfectas la una para la otra. Si te ha gustado esta historia, escribe tu opinión en los comentarios. Apoya el vídeo con un me gusta. No olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita. Hasta la próxima.